1 enfático y 2, 70 veces 7 es una expresión figurativa y representa que el creyente debe de estar dispuesto a perdonar las afrentas tantas veces como las reciba, es decir, siempre. No te canses de perdonar, ni dejes de ser misericordioso, y no debes de recordar ningún agravio. Esto también lo vemos en Colosenses 3, del 12 al 13. Muy bien. Vamos a ver el desglose, esto lo pueden seguir en su cuaderno. Nuestra naturaleza caída siempre va a tender límites a todo, incluso el pedir perdón al hermano, pero solo de una manera formal. Eso es legalismo. Pedro no estaba consciente que Dios nos perdona de manera infinita, sin límites. ¿Por qué va a actuar uno de otra manera? La respuesta de Jesús lo sacó de su esquema. Decirle que debía perdonar a su hermano 70 veces 7, o sea, 490 veces, es enseñarle que el perdón no tiene límites, porque debe otorgarlo todas las veces que sea necesario, tantas como las que se sienta ofendido, pues es una respuesta de amor. Y esto no termina. Perdonar y no olvidar es demostrar que está el agravio en la mente. Lo importante es que de corazón lo erradiquemos para que al recordarlo no nos haga daño y solo sea un episodio. ¿Lo hacemos? Muchos no. Muchos están con el agravio a flor de piel. Hace 2 años, hace 3 años me dijiste esto y me sentí ofendido desde entonces y te lo recuerdo diario. Eso hacen algunas esposas en otras iglesias. Y entre los hermanos llega a pasar. Me ofendió. Me dijo algo que es verdadero y que no se lo puedo refutar. Me exhibió. Y se sienten ofendidos. Y no lo refutan, no lo discuten. Y eso es precisamente no perdonar. ¿Y qué creen? Para ser cristiano hay que saber perdonar y saber quitarse los agravios que figurativamente se tienen. Si no sabemos perdonar, entonces no podemos dejar de ser jarritos de Tlaquepaque. Y en cualquier momento se quiebran, además están feos. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver el segundo. El amor perdona y olvida. Si no se cumple con ese requisito, no es amor verdadero. Como Dios que perdona y no lo recuerda, pues se deleita en misericordia. Sepulta nuestras iniquidades y echa en lo profundo del mar nuestros pecados. Miqueas 7, del 17 al 19. Si queremos saber cómo debe de ser el perdón, debemos de entender cómo Dios perdona, no como nosotros creemos que debe de perdonar. Cuando nos acercamos a Dios para pedir perdón, lo debemos hacer sin vergüenza ni temor, pues Él no rechaza a nadie, no mira la ofensa, sino la disposición del corazón en la persona. Así es como a los que nos ofenden deberían acercarse a nosotros, que sientan que los hemos perdonado de todo corazón. El perdón al hermano es para siempre y total. Es lo que quiere nuestro Señor. No usa cálculos si es entregado por Dios sin reservas y representa el testimonio cristiano de que nuestro Salvador ha obrado completamente en nuestra vida y lo sigue haciendo cada día. Si no entendemos esto, ¿qué creen?
cristianos. Es que fue tan grave la ofensa que han pasado los años y sigo sin perdonarlo. Porque no es cristiano, es un mundano cualquiera, disfrazado quizás de cristiano, hasta miembro, hasta con su credencial de cristiano. Pero sí es rencoroso y todo se lo toma tan a pecho. Y lo peor, ni siquiera sabe por qué, ni puede defender su punto. No es cristiano. Y esos son los que provocan muchas veces problemas al interior de la iglesia. Porque son obstáculos. Porque su arrogancia es tan grande que se sienten esculpidos por Miguel Ángel o pintados por Leonardo. Pero olvidan que para verdaderamente hacer una confraternidad en la iglesia necesitamos que exista verdadero amor entre los hermanos. Si no hay eso, estamos perdiendo nuestro tiempo. Preguntas: ¿de qué manera puedes expresar a los hermanos perdonándolos de corazón, no de dientes para afuera? Si usted no sabe perdonar, ¿sabe qué? No sabe amar. Si usted está recordando a su cónyuge tal o cual error día tras día, no lo ama. Quizás lo necesita, pero eso no es amor. Y en el cristiano no puede existir una verdadera convivencia en una iglesia si no hay verdadera disposición de amar a nuestros semejantes. Al perdonar, ¿lo has hecho de corazón o te sientes mal al recordarlo? Cuando a mí me dijeron, es que te dormiste en el culto, pues sí me dormí. Y me voy a sentir mal por eso. Pues no, perdón, sorry, pero es a veces hasta cuestión física. Y es algo a veces que de repente cierro mis ojitos y me duermo. Y si el sermón no está así como incendiario, que me despierte, pues me sigo todo el sermón, o la clase, o la conferencia. ¿Y me voy a ofender porque me lo dijeron? No, al contrario, discúlpenme. Yo soy el que me merece que me disculpen. Entonces, yo amo a las personas. Y créanme, no guardo rencor a nadie. He aprendido que si hay algo que en su momento crean que me va a ofender, pues ¿saben qué? Pues le voy a pasar una banquita o algo, pues para que esperen a que yo me ofenda. Porque no me ofendo. Es que no ves bien. Pues sí, no veo bien. Por eso utilizo aparatos. ¿Eso en qué me ofende? Toma mucha coca. Pues sí, pero antes de que me fiscalicen, ya cuando me fiscalicen, ya ni eso voy a poder hacer. Ay, mis hermanos, me hacen decir cada cosa y lo peor que todo va a quedar grabado. Perdónenla. Le van a decir, déjame la clase de no puedo. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Ya dijimos que siervos pueden ser funcionarios, quizás hasta recaudadores de impuestos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro, literal, una miriada, cantidad muy grande e indefinida de talentos. Talentos será oro, entonces imaginen ustedes la deuda. Ahora, esto es para aspectos monetarios. Si ustedes le dicen miriada, que quieren mucho a su mujer y le dicen que es como una miriada, tengan cuidado y explíquenle lo que es, si no van a recibir una cachetada. Como él no tenía con qué pagar,
El Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. Ya habíamos dicho que esto se llamaba ¿cómo? Perquiasis, ¿no? Ya lo habíamos visto. Prosteasis, algo así lo habíamos visto. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata, literal, denarios. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Era luchador, así son especiales esos luchadores. Págame lo que me debes, le exigió. De aquella época. En la actualidad no, son gentes bien, buenas gentes, nunca son violentos, ¿verdad? Exacto, yo lo sé. Perdonamos mucho. Sí. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Lo mismo es que él hizo con el rey. Aquí su deudor lo hizo con este siervo malvado. Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Así es como suponemos que sería el ruego hacia el rey del primer esclavo. Y abajo, como ese esclavo, ya libre de deuda, pues empezó a maltratar a uno de sus deudores. Y era la misma acción de clemencia. Y le había demostrado el rey lo que era la misericordia. Pero él no pudo replicar el ejemplo con una deuda infinitamente menor. Desglose. Esto lo pueden ver en sus libros, para que luego no digan que yo lo inventé. La deuda que se tiene con Dios es imposible pagarla. El deudor de la parábola le debía 10,000 talentos al rey, y cada talento equivalía a 6,000 denarios. Y un denario era el salario mínimo de un obrero al día. Le faltaría vida para pagar toda la deuda, aún vendiendo sus posesiones. El último recurso era postrarse y suplicar al monarca. Lo cierto es que nadie va a tener lo suficiente para pagar la deuda que tiene con Dios. La parábola se refiere a que el rey, siendo Dios, le perdonó a alguien indigno, que era el siervo malvado, una deuda gigantesca, incalculable. 2. Al hombre le fue perdonada la deuda en su totalidad. Podía seguir su vida con tranquilidad. La misericordia de Dios es ilimitada, pues aunque por el pecado se merece la muerte, en Cristo se nos concede la vida eterna. Romanos 6:23. Es muy distinta la actitud del hombre hacia su prójimo. El que recibió el perdón fue con su deudor, lo tomó del cuello, comenzó a estrangularlo y buscó obligarlo a que le pagara una pequeña deuda, sin oír súplicas ni lamentos del deudor. Lo echó a la cárcel hasta que pagase. No fue capaz de tener misericordia como la que habían tenido con él, a pesar de que era insignificante en relación con lo que se le había perdonado. ¿Por qué actúa así el siervo malvado? Porque era mundano. Yo supliqué y en su momento Dios me perdonó. Ah, pero yo no voy a perdonar a los demás, a mi prójimo. ¿Cómo? Debe de pagarme.
Hasta con su vida debe de pagarme. Que me siento muy ofendido que no me ha pagado. Oye, pero a ti te perdonaron muchísimo más. No, es que yo soy muy astuto. Engañé al rey. Aquel tonto que se dejó engañar, pero yo soy más listo. Y así es la naturaleza humana. No sabe entender lo que es la misericordia. No sabe perdonar. Muchas veces los supuestos agravios son tonterías. Ah, pero cómo me ofendí. Y pasan los años y se sigue sintiendo ofendido. Bueno, muy bien. Si vimos la pregunta, creo que no, ¿verdad? Perdón. Vamos a regresarla. Pregunta: ¿estás consciente de la gran deuda que Dios te ha perdonado? Es que yo me lo merecía. ¿Pero qué creen? Eso no es cierto. Es por gracia. Es sin merecer lo que Dios nos ha perdonado. Y ese es el ejemplo que Él nos da de cómo nosotros debemos perdonar de corazón a nuestros semejantes y en especial a nuestros hermanos. Si no lo hacemos, no somos cristianos. Olvídense, están ustedes equivocados. Vayan a otro club, porque en este no funciona así. Vamos a ver, continuar con la palabra. Versículo 31. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, siempre hay chismosos, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Increpó significa reprender con dureza y severidad. No es grosería. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ustedes les digan te increpo, significa que lo van a reprender. ¿Ok? Bueno. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. Recuerden cómo se puso. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que le pidiera. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. No es de mentiritas, no es superficial. Sí te perdono, pero te desprecio y te sigo despreciando y hago actos que demuestran que te desprecio. Eso no es perdón. Eso es hipocresía. Y lamentablemente, en los cristianos se llega a dar. Conozco algunos casos. Aquí está el que lo vio haciéndole daño al segundo siervo y fue al rey a contárselo. Siempre hay. Recuerden que en los juzgados, cuando yo estaba allí como juez, había un lema que decía: las paredes oyen. Aparte que eran delicadas, porque muchas veces eran simples pedazos de madera. Y siguen oyendo, ¿no? Y siguen oyendo todavía. Y siguen oyendo. Actualmente pues ya hay micrófonos. Y hay otro factor que se llama chisme.
Si los juzgados, por ejemplo, penales estaban en los reclusorios, que normalmente estaban afuera de lo que es el área metropolitana de la ciudad. Decían que si un juez penal estornudaba, un juez civil en el centro le decía salud. Por los chismes, todo pasa, no hay una velocidad de la luz. Vean los chismes que se pueden armar en un momento dado. Y eso pasó con el rey. Le fueron con el chisme luego. Y el rey se enojó. Aproximadamente la deuda que le debía el pobre hombre, el segundo siervo, era como las 600,000 veces lo que le perdonaron al primer siervo. Entonces imagínense, era nada. Pero yo sí lo voy a hasta primero estrangular y luego después lo meto a la cárcel. Y aunque me suplique, no. ¿Yo por qué? Insisto, si usted es así de formalista, si usted es así de legalista, no es cristiano, no se engañe, está perdiendo su tiempo. Desglose. Los actos de maldad son los que más se notan, son noticia. No así los actos de amor que realizamos a nuestro prójimo, que muchas veces pasan inadvertidos. En el relato, los que vieron al siervo misericordia tratar mal a su deudor por tan poco, se sintieron molestos, fueron con el Señor para contarle la injusticia que cometió con su pobre entrampado. Entrampado es deudor, es un sinónimo. Que incluso lo mandó hasta la cárcel. Nosotros también podemos interceder ante Dios por el sufrimiento de nuestro prójimo. Dios, que es amor, puede tener misericordia de cualquier necesitado y hacer justicia. La venganza no es de nosotros, lo vimos la vez pasada. La venganza es de Dios. Y créanme, a veces es muy, muy dolorosa. Ser opresor de alguien es un acto de maldad. Por eso el rey lo tildó de siervo malvado. Lo fue en extremo, lo planeó incluso. Dios no le saca nunca los actos de perdón a nadie, pero cada cual debe de estar consciente de todos los actos o pecados que le perdonó, ya que con eso en mente debería ser suficiente para tratar de la misma manera al hermano y perdonarle cualquier ofensa o deuda. Dijimos al principio que la mente de Cristo es ver qué haría Jesucristo en una circunstancia determinada. Aquí lo dice claramente: perdonó los pecados de alguien que no lo merecía y que equivaldría a una fortuna incalculable. Y él vio cómo no aprendió la lección de lo que es misericordia y se ensañó con un pobre deudor que tenía. ¿Por qué razón? Porque no tenía amor y porque no sabía lo que era perdonar de corazón a su prójimo. Si usted no sabe perdonar de corazón a su prójimo, ¿sabe qué? No es cristiano. Aunque se lea la Biblia completa, aunque diga yo ya sé mucho, porque no aprende lo que es esa lección de amor que Jesucristo mismo dio a través de esta parábola. Debemos tener presente la regla de oro: todas las cosas que quieras que los hombres hagan por ti, háganlas ustedes con ellos. Mateo 7:12. Es la norma que nos muestra cómo debemos actuar con los demás, demostrando amor. El rey se molestó por la forma inclemente en que actuó el malvado con su siervo. No vio la dimensión de la deuda que se le perdonó, en contraste de la insignificante que tenía con él. Su consiervo debió perdonarla, como a él se le había perdonado. Pero esto no sucedió. Entonces el rey actuó e hizo que el malvado fuera torturado
hasta que pagase por lo que debía. Eso se llama juicio divino. Si ustedes no quieren tener un juicio divino, aprendan a perdonar a sus semejantes. Porque si no lo hacen, el rey los mandará a torturar en el lago de fuego. Y no va a ser por un tiempo, va a ser por toda la eternidad. Preguntas: ¿hay algún hermano al que no has podido perdonar todavía? Bueno, yo en lo personal no tengo agravios con nadie. Hasta me dicen teflón. No me ofende lo que me digan. Puedo discutir de lo que quieran con quien quiera. Ay, pero hay otros. Están ofendidos y siguen ofendidos. Estarán ofendidos, yo creo que hasta que mueran. Porque les quedó el saco. Porque en su momento, ¿cómo? Osó. Y como se lo reitero una vez más, no son cristianos, que no saben amar a su prójimo. Son carritos de Tlaquepaque de pésima fabricación. 5. ¿Estás dispuesto a perdonar a todos los que te han ofendido? Nada más uno. ¿Y los demás qué? Mediten. Piensen por qué Dios sí nos puede perdonar y nosotros estamos felices por eso, pero somos incapaces de perdonar al que osa ofenderlos, aunque muchas veces analizando ni siquiera es ofensa, sino es simplemente algo que es verdad. ¿Vamos todos? ¿Listos? Mateo 6:15. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Mateo 6:15. Vamos a hacer una última oración. Amantísimo Padre, tú perdonaste los pecados de los que en su momento se postraron ante sí y de corazón te pidieron clemencia. Perdonaste esa deuda incalculable, que no es más que la maldad que por naturaleza tenemos y que te ha ofendido una y mil veces. Señor, danos sabiduría para poder nosotros equiparar ese perdón y darlo a nuestros semejantes, en especial a nuestros hermanos. Quita nuestra soberbia, quita nuestra sinrazón, quita nuestra amargura, quita nuestro deseo de venganza, porque lo más importante en el amor, lo más importante en el perdón, es verdaderamente sentir amor por nuestros semejantes. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo.